ser el primero y después le voy a dar a Tommy Tamañone, que va a ser el segundo. Vamos a comenzar hoy con el estudio bíblico, la palabra que traje para compartir. Y antes de compartirla, quiero contarles un poco el porqué. Quiero hablar un poco del tema de los dones espirituales. Son de esos temas que, como dije al principio, queremos compartir también con aquellos que tienen menos tiempo entre nosotros, porque tiene mucho que ver con temas pilares de lo que es la vida de la iglesia y que son importantes tenerlos claros, porque además hay una gran diversidad de cosas con relación a esto. Recién hablé del diezmo, bueno, hay muchas cosas también relacionadas con los dones en los cuales tenemos una identidad y entendemos la Biblia de una manera y queremos comunicarlo de esa forma. Primero, a modo de introducción, Sí, dale. Los niños. Yo voy a hacer como la parte que normalmente corresponde al mensaje o a la alabanza, pero después va a haber una segunda parte. Cuando ustedes quieran. ¿Quieren ahora? Vayan ahora. Vayan con los niños ahora. Porque la verdad que yo los voy a aburrir. Tuviste una buena idea, Moni. Hay tres, bueno, hay un poco más, pero si ustedes miran las partes del Nuevo Testamento donde se habla de los dones, hay básicamente, yo diría, dos libros fundamentales, dos cartas, donde se profundiza mucho acerca de esto. Una es, y es fácil memorizarlo, Romanos capítulo 12 y la otra es 1 Corintios capítulo 12. En realidad, en 1 Corintios va hasta el 14, pero ya para hablar más de algunos problemas y hablar más del uso de las lenguas y otras cosas. Pero en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo pone las bases, los fundamentos de este tema. Y después tenemos alguna mención en 1 Pedro también. Entonces vamos a tomar estos tres libros, estas tres cartas, estos tres pasajes como importantes para esta mañana. Hay algunas menciones más simples de los dones en libros como 1, 2 Timoteo o el mismo libro de Hebreos, pero textos que sean amplios y que pongan como el fundamento doctrinal del tema de los dones, básicamente los que mencioné recién. Los pasajes más ricos en el abordaje de este tema, que son Romanos y 1 Corintios, los escribió un mismo autor, el apóstol Pablo. El contexto de ambos pasajes, y eso ya lo vamos a ver porque los vamos a leer, es la unidad. El contexto dentro del cual Pablo habla de los dones es la diversidad en unidad. Entonces, un mismo autor de los libros, un eje común o un eje central, que es esto de la unidad de la iglesia, y listas que aparecen. Y las iglesias terminaron poniendo mucho énfasis en cuáles dones, en qué dones, en la lista de dones, y esto ha sido algo que ha hecho mucho daño a la iglesia por bastante tiempo, y creo que acá lo hemos de distintas maneras, y hay mejores maestros y predicadores que yo que nos han enseñado mucho más la esencia de los dones y cuál es el énfasis bíblico sobre los dones, que no pasa por una lista definida. La palabra griega que aparece en estos tres pasajes, vamos a decir, Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Pedro, no noté el capítulo, pero después lo tengo por ahí, es la palabra charisma, que viene justamente de charis, que es gracia, o que tiene que ver con esto del carisma. Son aquellas cosas que de gracia Dios me da, y ya empezamos un poco a hablar de los dones, para que yo pueda servir a otros. Fíjense lo curioso, que ya desde la palabra misma, y a la hora de pensar en servir, estoy sirviendo de gracia y por una gracia que yo recibí de Dios. No estoy sirviendo desde una habilidad o desde una cuestión, digamos, que me pertenezca, sino de algo que recibo de Dios para hacer bien. Bueno, hablé del problema del énfasis, las listas.
hablando un poco de este tema del contexto, es importante que los que yo no me considero tan buen ni maestro menos, ni predicador, pero muchos que se dedican a la enseñanza y a la predicación, por ahí hablan de estas cosas. Hay un libro que Florian Barak, un hermano, un gran maestro, nos dejó, nos regaló, está en español. Habla mucho de los malos hábitos y los buenos hábitos de la predicación. Y ustedes saben que un problema con la predicación es cuando al énfasis sobre algo lo estoy poniendo yo y no lo está poniendo la Escritura. O sea, no se puede defender desde la Escritura ese énfasis. ¿Se entiende? Sino que yo fui con un preconcepto, con una idea y le hago decir a la Biblia en cierta forma algo que en el fondo yo estoy queriendo. En el énfasis, en estos textos de los dones, el énfasis es muy claro y lo vamos a ver en un ratito. Entonces quiero invitarlos a que a la hora de pensar en este tema, dejemos que la palabra de Dios nos hable y nos muestre qué está realmente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, comunicando desde este tema de los dones. Y después las listas mencionadas en estas cartas no son idénticas. Dos de las principales, Romanos y Corintios, el apóstol Pablo las escribió y habla de listas o cita dones diferentes. Por lo tanto, claramente hay un tema central que sí es común, la unidad o la diversidad en unidad. Hay un mismo escritor de las cartas, inspirado por el Espíritu, por Pablo, y sin embargo hay citas de dones, de carismas diferentes. Pablo y Pedro no parecen intentar elaborar un catálogo exhaustivo de dones, sino ilustrar la diversidad de maneras en las que Dios capacita a los creyentes para servir. Y cuando miramos con una visión amplia el propósito de Dios y de los dones, la unidad de la iglesia en medio de la diversidad, glorificando a Dios mediante el servicio de amor a otros, es el tema esencial. Vamos a leer ahora, ¿cómo andás, Mauri? ¿Cómo andás? Vamos a leer Romanos 12. Romanos capítulo 12, vamos a abrir ahí nuestras Biblias o encenderlas. Vamos a empezar desde el versículo 3 hasta el 8. Vuelvo a decir esto. Hay muchos hermanos, quizás muy históricos, formados en nuestra familia espiritual por muchos años, que esto les puede sonar muy repetitivo, pero necesitamos poner estas bases para todos. Y además necesitamos siempre volver a esta fuente. Desde el 3, capítulo 12, ¿no? Romanos 12, del 3, vamos a llegar hasta el 8. Y fíjense este primer versículo, qué curioso. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Paremos un ratito ahí. Miren cómo empieza. Pablo va a terminar hablando del cuerpo de Cristo, que hay un montón de miembros, que somos distintos pero tenemos igual valor, y bla, 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 y de la unidad y de los dones. Pero empieza diciendo, nadie tenga más alto concepto de sí. Así que lo primero que hay que poner como base o fundamento a la hora de hablar de dones, que dones vamos a decir son, si querés, bueno, ya, después lo vamos a definir mejor, pero expresiones que vos vas a tener dentro de la vida de la iglesia, son expresiones de Dios a la hora de servir a otros, pero que muy fácilmente se pueden confundir con una cosa de la cual enorgullecerme. Y ahí es donde empezamos mal. Entonces volvemos a la raíz de la palabra carisma, es gracia de Dios, es expresión de Dios, soy un canal de bendición, Dios escogió hacerlo de esa manera a través mío, pero no hay razón alguna por la cual yo pueda pensar en tener un atisbo de orgullo por alguna de estas cosas. Y Pablo lo empieza diciendo bien claro. Sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Déjenme decirles, ya a mis 53 años, y habiéndome formado en la iglesia por la gracia de Dios desde chico, he visto grandes, hermosos, maravillosos hombres y mujeres de Dios
que me han influenciado, que han influenciado a otros y que tropezaron en el ladrillo del orgullo y la vanagloria. Es donde el diablo va a atacar a aquellos que son de influencia en la iglesia. Va a querer socavar el corazón de ellos, mi corazón, con estas cosas. Yo he podido identificar en muchos momentos de mi vida, y si quieren de este último tiempo, pensamientos sutiles que puedo advertir que son del enemigo, que son veneno mortal, y los cuales he tenido que llevar cautivo a los pies de Cristo. No tiene nada que ver esto con lo que Dios quiere para mí, que lo que Dios quiere que yo piense. Fuera. Ahora tenemos que estar prevenidos de eso. Sigamos. El 4. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Paremos un ratito ahí. Más claro, echarle agua. Vamos a hablar de énfasis. Vamos a empezar a ver qué nos está queriendo decir Dios acá. Díganme verdades así sueltas que ustedes encuentran en esos versículos. A ver, una verdad. Somos uno. Y en esta metáfora, ¿por qué? Somos un cuerpo. Bien, una verdad. ¿Qué más? ¿Otra verdad? Tenemos funciones. O sea que, ¿cómo somos? Distintos. ¿Alguna otra verdad? Que le pertenecemos a Él. ¿Alguna otra? Que somos todos útiles. La maldición de la comparación. Ay, cuánto daño nos hace la comparación. Yo digo, cuando logramos pasar en nuestra vida la página de la comparación, estamos en un punto de madurez hermoso, maravilloso. Va a querer volver, pero si la tenés ahí media dominada, como la pelota, es importante porque realmente hay mucha posibilidad de compararme todo el tiempo con otros. Mira, Dios se tomó el trabajo de hacerte único y especial. ¿Y vos querés ser igual a otro? Dios hizo que nuestras huellas digitales nos distingan a unos de otros. Y también hace que en la iglesia todos tengamos algo para dar particular y especial y distinto. No trates de ser un distinto, tampoco trates de ser un igual. Deja que Dios te muestre todo lo que ha puesto en vos y se exprese a través tuyo. Pero la comparación hace un daño enorme y es fácil compararnos. Algo que para mí es importante, y quiero decirlo, y esto es práctico. No mires a aquellas personas que son más visibles en la iglesia como algo, ¿cómo decir?, de qué añorar. No hay nada de especial. Yo tengo tantas luchas como vos o más. Deja que Dios se exprese a través tuyo. Si Dios te ha dado ese carisma para predicar y enseñar, prepárate en eso y déjate usar por Dios en eso. Si Dios te ha dado el carisma para, no sé, estar al lado del que sufre y quizás desde un lugar mucho más anónimo, eso no es menos especial. Si Dios te hace orar por personas de una manera ferviente y nadie en la iglesia se entera que lo haces, eso es algo especial y es una función especial. Las comparaciones que ponen valor en ciertos ministerios por arriba de otros son carnales, son humanas, son diabólicas y no tienen nada que ver con lo que la Escritura nos enseña. Y yo siempre digo una frase, y Daniela sabe porque me escucha, en el cielo va a haber sorpresas. Yo quiero conocer a esos hombres y mujeres de Dios a quienes nadie conoció, pero que hicieron cosas increíbles para el reino de Dios, pero que nadie las vio. Estemos dispuestos a ser la expresión de Dios que Él decidió que yo sea y Él no quiere ser otra cosa. No te proyectes en la vida de otro.
No te proyectes ni en una carrera porque te parezca que eso te va a hacer ser. No, deja que Dios sea quien obre a través tuyo. Sigamos. Sí, dale. Amén. Y lo decimos mucho, por ejemplo, en cosas prácticas. Está el espacio del Ministerio de Hospedajes. Siempre decimos, desde toda la iglesia, ¿está? No solo porque todos podemos hacer algo por los hospedajes, sino porque yo personalmente siento que cuando cada uno de los chicos del equipo hospedaje está ahí abriéndole la puerta a alguien que viene a dormir acá, en cierta forma estoy con él. Y esto no es robar mérito a nadie. Esto es entender lo que la Escritura dice. Somos un cuerpo, las partes están unidas. Somos uno. Sigamos. Dice, creo que tengo que leer desde el 5, ¿no? 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y yo te hablaba de los énfasis, y te hablaba de las listas. Y si pasas de Romano y te vas a Corintios, y vamos a encontrar cosas diferentes. El esfuerzo acá es más de darnos ejemplos de maneras en las que Dios se expresa, más que de pasarnos una lista definida de 12, de 11, de 13 o de 14 o lo que fuere. Ahora acá empieza diciendo, dice, según la gracia que se nos ha dado. Yo recién hablé cuando pasamos la página de la comparación, cuando pasamos la página de creer que soy lo que no soy y de creer que soy lo que Cristo Dios dice que soy. La página de la identidad. Es una gran página de nuestra vida. Pare de sufrir. Entender quién soy en Cristo y que no tengo que... Esto no es meritocracia, esto no es... Es gracia de Dios y de eso que recibo doy y disfruto ver cómo Dios obra y que me hace parte por su gracia, por su invitación de algo muy grande que Él hace, que es la iglesia. Vamos ahora a pasar, bueno, después sigue hablando y habla del amor, ¿no? Ni hablar, bueno. Pero vamos a ir a 1 Corintios 12. Este es un poco más largo. Vamos a leer desde el 1, sí. Yo a veces escojo leer, discúlpeme que no lo hago leer porque me voy deteniendo. Pero me encanta también hacer leer. Vamos a leer desde el 1. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Déjenme parar acá. ¿Viste cómo empezaba el texto Romanos? Che, loco, no tengas un concepto vos más alto que el que debes tener. Acá Pablo empieza hablando de actitudes de cuando éramos paganos y está hablando de la idolatría. Así que de alguna manera a Pablo le gusta llevarnos a ese lugar de donde venimos para hacernos entender dónde estamos ahora, quiénes somos y cuál es la gracia de Dios. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien,
Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Énfasis. Énfasis. ¿Qué encontrás acá como cosa importante? ¿Cómo? Que Dios es el importante. Que aunque hay diversidad, ¿diversidad qué dice? De dones, de maneras de servir, de funciones, hay un mismo Dios, un mismo Espíritu que hace las cosas en todos. ¿A quién es la gloria? A Él. ¿En qué se basa la unidad de la iglesia? En que vos tenés en tu corazón el mismo Dios que yo y que Dios produce cosas en vos y produce cosas en mí. Las cosas que produce son distintas, pero el Dios que las produce es el mismo. A Él sea la gloria. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por el mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar a enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, de discernir espíritus. A otros, de hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él determina. No me considero un especialista de temas difíciles como dones que por ahí algunas iglesias vemos como que cumplieron, no un ciclo, pero tuvieron un momento. Acá Pablo nos está escribiendo en medio del nacimiento de la iglesia, el surgimiento de las iglesias, en la época de los apóstoles. No voy a entrar en este tema, solo decir que en cuanto a énfasis, el énfasis escritural no está tanto en determinado don, sino en el uso, en el propósito de los dones, en la unidad del cuerpo de Cristo y en que Dios es el centro de todo y que todo es gracia, gracia compartida, gracia que hace bien. Ese es el tema medular. Entonces, todo lo que saque de ese gran contexto es más un énfasis humano, carnal. Por supuesto que vamos a tener diferencias en las iglesias en cuanto a determinados dones, pero en el fondo esto ha distraído mucho a la iglesia y la ha distraído de lo más importante, que es el servir y el hacer bien a otros. Porque ninguna de estas cosas que cita Pablo, si estas cosas están y no hacen bien a otros, déjame decirte, no son una expresión de Dios. Después Pablo dedica, y creo que acá, justamente acá en Corintios, dedica mucha explicación, y en el caso de las lenguas dice, si no hay intérprete, ¿para qué andas hablando un idioma raro que nadie entiende y que a nadie bendice? Hay cuestiones que son muy claras en la Biblia. Nosotros las practicamos así, las entendemos así. Yo no me quiero detener tanto en eso hoy. ¿Por qué? Porque quiero detenerme en el énfasis de la Escritura en cuanto al tema de los dones. Sigamos. Versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Énfasis también significa repetición, ¿no? Cuando algo se repite, está... Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Énfasis? Está claro el énfasis, ¿no? Quiero decirte algo, y esto es otro tema, pero la unidad de la iglesia es más que simplemente no llevarnos mal, es más que simplemente llevarnos bien. La unidad de la iglesia es que vos tenés un espíritu y yo tengo el mismo espíritu en tu vida, en mi vida, viviendo en nosotros, y por Él somos y existimos. Sigue diciendo, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ahí viene la comparación, ¿no? Y la cuestión de autoestima, no sé cómo llamarle. Pero acá dice, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo,
no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Diversidad en unidad. Diversidad en unidad. Y la unidad la provoca un único y mismo Dios, que hace todas las cosas. Después sigue hablando, ¿no? Y acá apunta ya a cuestiones del corazón. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Hay cosas que no se dicen, pero se piensan, ¿no? Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Además, se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Quiero decirte que esto tiene una práctica intencional, al menos en mi vida. Hago un esfuerzo intencional para que aquellas personas más, ¿cómo decirlo?, anónimas, simples, ocultas, presentes, no sé cómo ponerlo según lo dice acá, sientan que son importantes en el cuerpo de Cristo, que son importantes para mí. Lo hago desde el lugar personal, obviamente, ¿no? Porque cuando pasamos la página de la comparación y la página del orgullo y entendemos lo que la Escritura nos enseña, podemos ir más lejos, podemos honrar a personas con gestos, con actitudes, con un beso, con un abrazo, una palabra, que van a estar siempre en ese lugar simple, sencillo, humilde, que Dios les dio y que ellas adoptaron. Pero a mí me da placer ir a darles un abrazo, decirle una palabra y reconocer lo que hacen y lo que significan para mí. Perdón, pero hoy no vino María. Pero, sí, tenemos a Karina, tenemos a personas que quizás no sé si hago bien en nombrar, pero ustedes miren dónde está Karina en el fondo. Aunque Karina a veces se ha sentado, ¿no? Por cualquier lado. No quiero generar algo que no sea lo que Dios quiere generar. Creo que me estoy haciendo entender. Pero cuando le he visto a María con su carrito de cartones en el barrio, pararme y saludarla es el momento más lindo de la semana. ¿Qué querés que te diga? El tiempo que seguro no perdí de la semana. Bueno, ¿dónde dejé? 24 por ahí. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. No les inflé, no los inflames. Ni a los buenos predicadores, ni a los buenos maestros, ni a los buenos líderes, no los inflames. Decí no a la adulación. Cuando era muy joven no lo entendía, pero después entendí que cuando alguien me venía a decir, che, qué lindo mensaje que predicaste, me daba vuelta y le decía al diablo, andate de acá. Quizá lo hacía porque yo lo necesitaba, pero no inflamemos a aquellos que son más vistosos simplemente porque Dios los puso en un lugar más vistoso. Más bien, tratemos desde el hablar y el comunicar y el compartir siempre de volver a la idea de la Biblia, que es gracia de Dios, que no soy nada, que Él me compró, que Él además me da cosas para que yo dé y haga bien a otros y que Él es glorificado. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo. ¿Sabes qué? Hay una frase que dice, no hay nada más injusto que tratar a todos los hijos por igual. Aquellos que empiezan la vida de padres. Uno, ¿sabes qué, Manu? Uno no pasa nada. Nació el segundo, nació el tercero, decime que los puedes tratar a todos por igual. Ahora,
son iguales en valor. No se comportan igual, no sienten igual, no piensan igual, no se expresan igual, no tienen las mismas motivaciones, no tienen las mismas prioridades, no tienen las mismas debilidades, no tienen la misma fortaleza. Créeme que necesitamos la sabiduría de Dios para administrar la gracia de Dios con nuestros hijos. Y no inflamar y no tampoco despreciar. ¿Vieron cuando llegamos a la etapa, yo todavía no, gracias a Dios, la etapa de abuelos, parece que los abuelos tienen un nieto preferido? Che, que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Porque Dios no quiere que haya división en el cuerpo de Cristo y Él hace casi una fórmula inversa. Al que no es, al que no parece, lo honra y al otro, vení, bájate un poco. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Bueno, voy a parar acá porque necesito ir a otra cuestión. Pero hemos leído dos de los textos importantes. Obvio, después, no leí la parte, pero después empieza a hablar justamente, Dios ha puesto apóstoles, ha puesto profetas, ha puesto maestros y sigue hablando de listas, de cosas. Ahí está, desperto. 4 errores comunes y varias de estas cosas las mencioné, pero un poco para resumir algunas de las cosas que suelen, desde mi punto de vista, ser un error frecuente con el tema de los dones. El énfasis, la lista, los dones, cuáles, el uso y el propósito. Desconociendo el propósito hacemos un mal uso. Que tengo dones, después voy a hablar más de eso. Los dones vistos como algo, como una cajita, algo estático que recibí y que tengo y que me pertenece y no como algo dinámico, una manifestación de Dios que nunca es ajena a nuestra salud espiritual. Decime que estás viviendo en la carne, en el mundo, estás contristando el espíritu, pero que esa cajita que Dios te dio sigue siendo operacional, funcional, hermosa y podés... No. Los dones no se presentan así en la Biblia, porque una de las palabras que Dios va a usar en la Escritura, y lo vamos a leer ahora, es manifestación del espíritu. Entonces, si no estoy viviendo en la llenura del espíritu, si no estoy viviendo conectado con Dios, bueno. Y el cuarto, piedra libre. El regalito escondido, tengo que descubrir mis dones. ¿No? Como si yo jugara a la escondida, como que es algo ahí que tengo que... Es algo más práctico, es algo más progresivo, es algo más que necesita más de la comunidad, el descubrimiento de los dones, ya vamos a ver un poco eso. La práctica de los dones o del servicio, vamos a decir, una necesidad. Es una necesidad. Porque las necesidades son reales. De quienes estamos acá, quienes hoy no vinieron y no están acá, pero son parte, y de quienes están afuera. Porque las herramientas son para usarse. Por lo tanto, el tema de los dones es un tema que necesita de la práctica. Y es práctico también porque los hermanos van confirmando las maneras en las que Dios te hace bien y hace bien a otros por medio de mí. Yo escucho a Dios por medio de ustedes. Yo me di cuenta de las cosas para las cuales, por lo menos hoy, sigo pensando en lo dinámico de esto, por lo menos hoy, no estoy hecho para. Porque no hice bien, porque hice mal, porque no sumé. El servicio, un tema, no un problema. Primero, porque servir no es algo natural en el ser humano. Es antinatural. Segundo, porque no es común en la sociedad y la sociedad no nos enseña eso. Pero tercero, y esto es un dato un poco más triste, es que la estadística dice que en promedio el 20-30% de los miembros de las iglesias cristianas evangélicas sirven. Ustedes saben que yo creo que lo conté, pero bueno, siempre hay alguien que va a escuchar algo que no dije, pero en plena pandemia tuvimos algunos Zoom, algunas charlas, sesiones con algunos hermanos de otros lugares y nunca me voy a olvidar nuestra gran preocupación, cómo lograr que toda la iglesia sirva. Y Florán Barak nos dijo, chicos,
he ido a África, Dios me ha permitido ir a Europa, he ido a Estados Unidos, he ido a las Américas, he visitado cientos y cientos y cientos de iglesias y conversado con cientos y cientos de líderes. Es una estadística, el 20, el 30%, sin importar la cultura, el lugar, sirve. Claro que hay excepciones, por supuesto. Eso quiere decir, contentarnos no, pero ser realistas sí, y entender la lucha espiritual. Y es que el diablo quiere que vos no sirvas. El diablo quiere que vos seas un contrapeso, el diablo quiere que te seas estático, el diablo quiere que te sirvas. El diablo quiere que vivas para vos. Y este mundo en el que estamos hoy es el que más nos llama, nos invita y nos enseña a ser narcisistas y a vivir para nosotros mismos y vivir de los entretenimientos. El servicio te llama a la renuncia. El servicio te llama a que dejes tu siesta o que a las 3 de la mañana alguien te pegue un telefonazo por una necesidad y estés dispuesto y disponible. Hay una canción que dice, redimidos, siempre ocupado, hablando de Dios, ¿no? Siempre ocupado, siempre accesible. Mirá, ¿qué pasa con ustedes? Mi hijo la vive encantando. Siempre ocupado, siempre accesible. Bueno, no puedo ser Dios, y no quiero ni intentarlo. Pero qué lindo es ser encontrables. Qué lindo es ser encontrables. Qué lindo es estar disponibles. Qué lindo es estar sufriendo a veces porque me perdí algo valioso, algo que quería, pero porque un hermano está en necesidad. Y el servicio te va a desafiar a salir de tu mundo y a entrar en el mundo del otro. Y obviamente es muy opuesto a lo que el mundo practica, enseña o vive. No te hagas la pregunta, ¿qué dones tengo? Sí. A que, bueno, son más calientabancos, son más personas que van a recibir. Tomémoslo como una estadística, ¿no? Como una noción. Entendamos un poco que la idea es que hay también momentos en la vida y hay momentos para recibir y solo recibir. Y hay momentos para yo por crecer de todo lo que recibo de otros. Claro, más que el hacer, y vamos a llegar a eso, déjame quedarme con la palabra servir. Después me explico por qué. Pero también entendamos lo de servir y los dones como algo. Todas las iglesias tienen como ministerios, les llamamos, ¿no? Organizados y visibles, ¿no? Ustedes ven que hay un grupo de música, hablé de un grupo de hospedaje, hay un grupo que nos ayuda con los desayunos, están los que por ahí predican, los que... Pero queremos ver los dones y el servicio como algo mucho, mucho más amplio que todo eso. Primero porque no solamente se queda en el domingo en la mañana. Y en eso puede pasar que hay muchas acciones de amor y de servicio invisibles que ocurren en la semana y no la estamos contabilizando en la estadística. ¿Está bien? Pero si nos damos cuenta, y te das cuenta en la vida de las iglesias, ni hablar de iglesias que son mega iglesias. Yo personalmente no voy a predicar en contra de las mega iglesias, pero apliqué este porcentaje a una mega iglesia, 1000 miembros. Y hagamos de cuenta que solamente 300 sirven. Hay 700 que están muy quietos. Es importante por ahí ver el servicio con amplitud y entender que no se reduce a lo que hacemos acá cuando nos reunimos, pero que sí siempre hay un grupo importante de hermanos que sienten que no son capaces, quizás habría que ver las causas, ¿no? Que sienten que ese trabajo es para otros, que se sienten poco, que no han sido desafiados, que no entienden quizá el tema de los dones. Qué sé yo, ahí la verdad ahora me despertaste ganas de preparar más esta idea de cuáles son las posibles causas, porque hay causas. Quizás a veces la frialdad, ¿no? Mi vida no está en comunión íntima con Dios. Y si es Dios el que produce en mí, ¿no? Claramente hay un montón de posibles razones. ¿Se entendió, Luz? Obviamente esa estadística está basada en cosas más visibles, ¿no? Que se pueden ver. Estaba por abrir este tema. No te hagas la pregunta ¿qué dones tengo? Yo me la hice cuando era joven, muy chico. Hacete la pregunta ¿cómo hago bien a los demás? ¿De qué maneras
descubro, ¿y dónde lo voy a descubrir? ¿En mí? En el efecto que producen otros. No sé, pueden hacerlo si quieren, pero si después de hoy vienen 10 a decirme, Cristian, predicando sos un desastre, créeme que voy a tomar el mensaje. Pero los otros empiezan a confirmar. Yo tengo que poder ver las maneras en las que, pucha, me doy cuenta que te hice bien con esto. ¿Está? 1 Corintios 12, que lo leímos recién, el versículo 6, dice: a cada uno se le da una manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de todos, para el provecho de los demás. Son distintas versiones. Primero, un don es una manifestación del Espíritu. Es Dios haciendo bien a otros por medio de mí, por medio de vos. 1 Pedro 4, que ese no lo leímos, 4:10, lo digo acá, lo leo, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, o administrelo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, acá hay varias verdades interesantes. Siempre hablamos de la gracia. La gracia de Dios es multiforme. Multiforme. No saben lo que me cuesta todavía aceptar píxeles de la foto que Dios hizo de la iglesia. ¿A vos no te cuesta? Sé que soy el píxel de muchos, pero ¿cómo me cuesta? Ciertas cosas de hermanos, expresiones, conductas, maneras. Voy a hacerles una confesión. No estaba en los planes. No está Martín, pero podés chimentarle a Martín. Cuando empezamos a hablar de la ayuda de Venezuela, empecé a tener luchas con algunos de los hermanos que estábamos en el grupo. Por criterios, por ideas, por cosas. Y empecé y se lo conté a Daniela, y empecé como a martillarme y a decir, estamos hoy en otra etapa. Estoy disfrutando los últimos mensajes, los últimos intercambios, y la cosa ya va tomando movimiento. Y una de las cosas que tuve que hacer es esperar. Y a mí me cuesta esperar. Pero si no estamos dispuestos a servir a otros, y servir a otros significa a veces esperar. Servir a otros a veces significa que se va a hacer de una manera diferente a la mía. Algo que decimos mucho en el EMI, lo veo a Federico ahí. La principal causa del retorno de misioneros del campo a sus casas no es por falta de dinero, no es por falta de recursos, es por falta de unidad en los equipos. Por lo tanto, debemos entender que la gracia de Dios es multiforme y que vas a ver muchas expresiones distintas. Hay muchas maneras en las que Dios se va a manifestar. Salvo en Jesucristo, que estaba todo. Vos y yo tenemos una parte. No digo una parte de Cristo, no quiero decir herejías. Me refiero a una expresión particular. Y obviamente con todo el pecado y todas las luchas que tenemos nosotros, ¿no? Hay muchas maneras de hacer bien a los demás. Ahora, lo que no puede estar en discusión, bíblicamente hablando, y de los dones, es que se trata de hacer bien. Así que no defendamos ninguna expresión que tiene un trasfondo de egoísmo, de orgullo, de vanagloria y demás. Eso es indefendible. En Corintios se acuerdan, diversidad de dones, diversidad de funciones, diversidad de... Pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Es Dios haciendo un sinnúmero de buenas obras en cada uno de nosotros. Los dones son irreemplazables. Si la manifestación de Dios no está, no existe ministerio. No ministramos a nadie. Ministerio no es algo que hago en sí, sino que es lo que produce eso que hago. ¿Se entiende?
Toqué la batería muchos años, el Ale, compartimos años. Ale, tuve muchas cosas que hice mal. En los ensayos, cuando tocábamos. Mi corazón no estaba donde Dios quería que estuviera, pero yo tocaba un instrumento. Yo no ministraba. No nos confundamos porque ya vamos a llegar a eso. No es, o ministrar no es, no está bien, te agradezco. No es una actividad en sí. Ya lo vamos a ver. Podemos estar desarrollando una actividad. Bueno, gracias. Y de eso puedes decirme que era bueno, porque total no me va a generar ninguna inflamación. Ninguna inflamación. Podemos estar desarrollando una actividad y ningún ministerio. Déjenme por momentos hacer estos paralelos. Iglesias hay muchas. Algunas son muy grandes y algunas son recontraorganizadas. No lo digo por esas iglesias, lo digo por la nuestra también. No son la cantidad de departamentos, no es lo que se hace, no es la actividad lo que da gloria a Dios y lo que convierte esa actividad en un verdadero servicio ministerio. Es que sea una expresión del Espíritu para el bien de los demás. Y si eso no está, hay actividad y no hay ministerio. Y tenemos que tenerlo muy claro. Actividad tiene que ver con hacer. Ministrar tiene que ver con hacer bien. Y la diferencia entre los dos, ni más ni menos, la manifestación de Dios. Entonces, sin la manifestación de Dios, no crece la iglesia, no se desarrolla, podemos tener un montón de actividades, en algún momento eso se derrumba o simplemente se va a quemar como hojas algún día y no va a dar gloria realmente al Señor. En este mundial, y lo vi en el último partido de Bélgica, porque lo hizo un alemán. ¿Vieron el gesto? Uno que hizo un gol, me encantó. Digo, qué original. Pero Doku lo hizo, ¿vieron en la parte previa del partido que cada uno hace un gesto? Y que algunos hacen así, y otros hacen así, otros hacen así. Doku es un jugador belga, cristiano, que predica 20 manos por todos lados, que tiene un testimonio, me encanta, lo sigo. Y está hasta en esos detalles. Pero digamos, claramente cada uno puede expresar algo de la gracia de Dios a través del ser que es y tiene que, de alguna manera, ver que eso hace bien a otros. Una iglesia muy activa, muchas actividades con poca o ninguna manifestación de Dios, no es el diseño de Dios. Pero mucha manifestación de Dios en pocas o en muchas actividades y el número no importa. De hecho, no es algo que se puede contar. Los ministerios en las iglesias, si querés que le sigamos llamando ministerios, que es un clásico, no se cuentan, no se pueden contar. Tuve algunas luchas, te voy a ser honesto, cuando se hacían ciertos reconocimientos a maestros de escuela bíblica o a no sé, yo digo, pará, ¿cuántos están sirviendo de manera anónima? No sabemos. Hagamos un reconocimiento a todos, qué sé yo, no sé. Por ahí es mi manera de ser y hacer, pero sí creo, y es bíblico, que mirando el servicio y los dones y la manifestación de Dios como Él la presenta, no es algo que podamos contabilizar ni necesariamente ver. Es más, en una iglesia chica como la nuestra, 60, 70 hermanos, sirviendo en la semana, o salimos de acá y a lo mejor hoy te pusiste a orar por alguien, por alguno de nosotros. El otro día me escribió un chico de Francia. Cristian, vi algún mensaje que había estado unos días enfermo, estoy orando por vos. ¡Wow! Gracias, mi loco. Porque la estaba pasando mal, ¿eh? La pasé mal, en serio. Entonces, de alguna manera, fue un abrazo al alma. Eso es ministerio, eso es servir. Eso también son dones, son expresiones del Espíritu de Dios para hacer bien a alguien. Claro que después hay actividades más organizadas, más departamentales, está bárbaro, pero no tiene más valor, ni necesariamente hacerlo lo convierte en ministerio. Lo que hace que cada cosa sea un ministerio es la obra del Espíritu a través tuyo. Una iglesia muy activa, prefiero una iglesia que ministra, que hace bien a las personas que se encuentran en ella y fuera de ella. Cuando hago actividad, yo soy el foco. Pero cuando hago bien a otros,
actividad con ministerio, el otro es el foco. Y déjame decir, bien, se sumaron Luz y Rubén, gracias. Mi preocupación, ¿cuál era? Por ahí te vas a acordar con lo que voy a decir. Yo veía, ellos tienen que venir antes, calentar agua, poner las mesas, todos los chiches. Después logran sentarse, creo, pero hay un tiempo donde no sirven. Y después van y lavan todo. Yo dije, che, tengo miedo que se nos cansen. ¿Se cortó el audio? Ahí vuelve a decirle. Entonces yo le hice una pregunta a ellos. ¿Cuál es mi temor? Si ellos lo están haciendo desde el lugar que Dios les pide y con el corazón correcto, difícilmente se van a cansar. Igual no hay que buscar los límites, ¿no? Mi temor es que por ahí ellos no estén aprovechando el ser quienes dirigen ese espacio y el poder delegar en otros y invitar a otros para ellos no cargarse con todo. Entonces se lo dije a modo de sugerencia, ¿no? Y creo que invitaron a algunos más. Justamente, ahí surgieron ellos. En la parte final les decía, pueden, un domingo de desayuno le dicen a 2 o 3 hermanos en la semana, ellos aceptaron, ustedes saben que cuentan con ellos. En el otro desayuno invitaron a otros 2 o 3 y ellos lo van a hacer una vez cada año. Y ustedes van a estar siempre, pero no se carguen de más. Mi temor es esto, el cansancio en el ministerio. En realidad el cansancio en el ministerio generalmente viene cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas y no lo hacemos inspirados y guiados o con el corazón correcto. Yo creo que generalmente el agotamiento tiene que ver con estar en el lugar incorrecto, haciendo lo que Dios no me pide. No tiene que ver tanto con el sacrificio, los sacrificios, porque no concibo esta vida que Dios nos propone sin sacrificios. Y a sacrificios voy a llamar siempre. Creo que el Señor nos llama a que nos brindemos, a que estemos disponibles, a que hagamos esfuerzos, a que hablé de dar generosamente, hablando de Venezuela. Es más, hasta que nos desafiemos en términos de fe, a hacer cosas locas y difíciles. Eso tiene que estar, hermanos queridos. Pero también tenemos que saber qué lugar Dios quiere para nosotros y ser astutos en la manera de servir. Y me encantó ver el corazón de los chicos. Y creo que están cuidados. Si no, algún día díganme. Pero tenemos que cuidarnos también, ¿no? Hay esa metáfora de una vieja canción de Marcos Vidal que comparaba la barca con la iglesia y hablaba del burro. El burro era el que todos lo hacían laburar, el burro era el que todo tenía que cargar con todo y para todo. Pero él se sentía burro. O él se sentía así también, ¿no? Creo que es importante el énfasis correcto, el entendimiento correcto. Vuelvo a decir, no porque me haya tocado compartir hoy a mí, en eso considero que hay 10, 15 mejores en nuestra propia iglesia, sino que por la importancia del tema, invito y voy a invitar a Jona que después suba la grabación y en especial a que aquellos hermanos que tienen menos tiempo entre nosotros puedan también considerar estas cosas. Una, porque tiene que ver con una identidad de iglesia. Consideramos y vemos así el servicio, así vemos los dones y así entendemos la Escritura.
Y segundo, porque necesitamos de tu servicio. Necesitamos de tus sacrificios de amor, necesitamos de ese olor fragante, necesitamos la manifestación de Dios a través tuyo. Bueno.